Bienvenidos, estimados estudiantes. Estamos nuevamente en el curso de actualización profesional, tecnología móvil, normatividad y entorno social, unidad 1, ingeniería de comunicaciones móviles y radiaciones no ionizantes, título 1, fundamentos de telecomunicaciones, subtítulo B, sistemas de comunicación, lección 5, ruido en telecomunicaciones. A continuación vamos a tener el contenido que vamos a realizar, que vamos a desarrollar en esta lección. Y vamos a comenzar por el tema ruido generado por una resistencia, donde vamos a explicar qué es el ruido térmico y cómo utilizamos a la resistencia eléctrica como elemento que va a generar este ruido térmico. También vamos a ver lo que es el ruido generado por un amplificador, o sea, ya por un circuito electrónico específico, el cual, a diferencia de una resistencia, el amplificador es un circuito que necesita un voltaje de polarización para poder funcionar. Luego tenemos el ruido generado por un cuadripolo, donde representamos a elementos pasivos o elementos que generan atenuaciones o pérdidas, ¿no? A diferencia o el caso opuesto de un amplificador. También veremos lo que es el ruido captado por una antena, lo que se llama temperatura de ruido de antena. Y finalmente el ruido total producido por la combinación de varios sistemas, o sea, antena, elemento pasivo, atenuador y amplificador, en un ejercicio de aplicación. Bueno, en primer lugar veamos lo que es el ruido generado por una resistencia o la explicación de qué es el ruido térmico. Utilizamos la resistencia eléctrica como elemento de referencia para representar cualquier material. En el caso de un circuito eléctrico, el elemento más básico o más simple es la resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es el ruido térmico? El ruido térmico es el ruido producido por la vibración de electrones. Los electrones vibran en sus órbitas. ¿Y esto debido a qué? Debido a la energía térmica de la temperatura ambiente. Sabemos nosotros que gracias a la radiación del Sol, gracias a la luz del Sol que llega a la Tierra, mantiene en la superficie de la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, una temperatura adecuada para la vida. Esa temperatura adecuada es una energía térmica. Esa energía térmica está presente en cualquier material o cualquier materia que está sobre la superficie de la Tierra. Entonces, esa energía térmica tiene el efecto de hacer que los electrones vibren en sus órbitas. Esa vibración de electrones es lo que es llamado como ruido térmico. Como un ejemplo, podemos recordar que cuando teníamos un televisor con antena de conejo o antena aérea y sacábamos la antena del televisor o la estación emisora o transmisora se iba del aire por motivos técnicos o por motivos de alguna falla, veíamos en la pantalla una señal aleatoria, un burbujeo. Ese burbujeo es lo que se denomina ruido térmico, sería una expresión visual del ruido térmico, ¿no? De igual manera, si estamos escuchando una emisora de radio y la emisora se va del aire, lo que vamos a escuchar, ese ruido de fondo, ese zumbido, es la expresión acústica del ruido térmico. Y algo más, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces, definitivamente este ruido térmico no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque es casi una condición natural de la temperatura ambiente, de la temperatura que existe sobre la superficie de la Tierra. Entonces, si yo tengo un enemigo, por supuesto que este ruido va a ser un enemigo del sistema de comunicación, de la transmisión o de la recepción de la información en un sistema de comunicación. Si yo no puedo eliminar a ese enemigo, lo que sí puedo hacer o lo que debo hacer es medirlo. Si yo puedo medir cuánto me va a afectar este ruido térmico, puedo tomar mis precauciones para que ese efecto sea lo menor posible. Entonces, si tenemos una señal deseada, una señal en forma de onda electromagnética o de energía eléctrica o de corriente eléctrica, que vendría a llevar la información, que sería la portadora, esta señal útil, esta señal deseada, está normalmente en unidades de potencia, o sea, en watts. Por lo tanto, si yo quiero medir también el ruido, debería medirlo en unidades de potencia para comparar, ¿no? Es decir, cuánto por encima está mi señal útil o cuánto por debajo del ruido está mi señal útil, ¿no? Para tener una comparación. Por lo tanto, deberíamos expresar este ruido térmico en función de una potencia. De ahí nace el concepto de potencia de ruido o potencia de ruido térmico. Se demuestra que la potencia de ruido térmico N es igual a kTb, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura ambiente, ¿no? Si proviene este ruido térmico de la temperatura ambiente o de la energía térmica del ambiente, tiene que estar involucrada la temperatura, y B mayúscula sería el ancho de banda, ¿no? ¿En qué ancho de banda
de qué servicio de telecomunicaciones estamos analizando la potencia de ruido. ¿Por qué se le llama, además de ruido térmico, también se le llama ruido blanco? Se le llama ruido blanco porque este ruido involucra todas las frecuencias por igual, es plano para todas las frecuencias, ¿no? Tiene el mismo valor porque depende de la temperatura, no depende de la frecuencia. Entonces su valor es plano, involucra todas las frecuencias. Y como la luz blanca involucra todos los colores, entonces se hace una analogía, entonces por eso también se le llama ruido blanco. Veamos ahora el ruido generado por un amplificador. Un amplificador es un circuito electrónico, el cual necesita un voltaje de polarización para que pueda funcionar. Si hemos definido el ruido térmico como la vibración de electrones debido a la energía térmica, entonces cuando tenemos un circuito que también está expuesto a la temperatura ambiente, también está conformado de materia, porque la resistencia, condensadores, bobinas, circuitos integrados, transistores, etcétera, todos son materia, todos tienen átomos, todos tienen moléculas y por supuesto todos tienen electrones, todos están sometidos a la temperatura ambiente, o sea que el circuito, el amplificador apagado, sin polarización, sin energía, tiene ruido térmico. Entonces, si yo polarizo el circuito, le doy energía para que pueda funcionar, estoy aumentando la energía en ese circuito, en esos elementos. Por lo tanto, la vibración de electrones va a ser mayor que en un circuito que no está polarizado, que no está funcionando. Entonces, ese incremento de ruido, ¿no?, es lo que se le llama el ruido equivalente, que podríamos traducir como el ruido producido por el funcionamiento del equipo. Entonces, un circuito electrónico, un sistema de comunicación, tendría ya dos ruidos. Uno, el básico, el natural, que sería el ruido térmico, más el ruido equivalente determinado o causado por el funcionamiento, por el voltaje de polarización, por el funcionamiento del circuito. Entonces, la temperatura equivalente de ruido, ¿no?, es justamente el ruido producido por el funcionamiento del equipo, pero en unidades de temperatura. ¿Correcto? Entonces, este ruido equivalente también se puede expresar en otro factor o en otra variable, que se le llama factor de ruido, figura de ruido o número de ruido. Que simplemente, como vemos ahí en la expresión, la figura de ruido o factor de ruido sería igual a la temperatura equivalente de ruido entre la temperatura ambiente más 1. A T sub 0 lo estamos denominando temperatura ambiente. Eso sí, tenemos que tenerlo claro. T sub 0 es temperatura ambiente. Normalmente se utilizan valores de 17 grados centígrados o 20 grados centígrados como un estándar para denominar temperatura ambiente. Pero esa temperatura debe estar expresado en grados absolutos, o sea, en grados Kelvin. Por lo tanto, habría que adicionarle la constante de 273. Por eso que T sub 0 nos da 293 grados Kelvin, tomando como referencia temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Y también se expresa este factor de ruido, figura de ruido, en decibelios. Entonces habría que al factor ya calculado, que es temperatura equivalente entre T sub 0 más 1, le aplicamos 10 logaritmos y ya tendríamos la figura de ruido en decibelios. Bueno, ahora veamos un poco más, de forma más real, este análisis. Vemos ahí ruido generado en un sistema. Cuando hablamos de sistema, podemos hablar de todo un circuito, de un amplificador, ¿no? Porque un sistema de comunicación o un transmisor de comunicaciones o un transmisor electrónico tiene etapas. A cada una de esas etapas le podemos llamar sistemas o subsistemas, ¿no? Entonces, cada uno de sus sistemas se va a caracterizar básicamente por dos variables. Una que va a ser la ganancia y otra que va a ser el ruido producido por el funcionamiento de este sistema o este circuito, ¿no?, que es la temperatura equivalente de ruido. Entonces, ¿qué vamos a tener de acuerdo a las señales de entrada? ¿Qué vamos a tener como señales de salida? ¿Qué señales de entrada vamos a tener en este sistema? Las señales de entrada van a ser dos. Una, la señal deseada, la información. Y dos, el ruido externo o la potencia de ruido externo. Normalmente, hablando de temperatura ambiente, será potencia de ruido térmico. Esas son las señales de entrada. Entonces, el amplificador, como todo circuito, o el sistema, como todo circuito, va a procesar todo lo que entra
y va a dar un resultado. Entonces lo que entra en forma deseada es la información, es la portadora, es la energía eléctrica o electromagnética que queremos procesar, ¿no? Es nuestra intención, es nuestra señal deseada. Y está el ruido térmico, que es una señal indeseada. Eso es lo que tenemos a la entrada de ese sistema. ¿Qué tendríamos a la salida? A la salida tendríamos la señal deseada multiplicada por la ganancia. Justamente este sistema tiene una ganancia, tiene una amplificación, ¿no? Pero en la parte no deseada, ¿qué tendríamos? En primer lugar, la ganancia de este sistema involucra a todo lo que va a entrar. O sea, va a involucrar a la señal deseada y también al ruido térmico de entrada. Entonces ya de hecho tenemos que a la salida vamos a tener el ruido térmico de entrada o la potencia del ruido térmico de entrada multiplicada por la ganancia. Eso ya es un hecho. Pero adicionalmente a esto, sabemos nosotros que el mismo sistema, el mismo circuito produce un ruido, que es la temperatura equivalente de ruido. Si esa temperatura equivalente de ruido yo lo quiero traducir en unidades de potencia, lo multiplicaré por K y B, ¿no? K, la constante de Boltzmann, y también el ancho de banda. Y ya tendré la potencia de ruido equivalente, ¿no? El ruido en watts que produce ese sistema o ese circuito. Y la ganancia del mismo sistema o circuito va a involucrar, va a afectar también a esa potencia de ruido equivalente. Entonces al final tendré la suma. El ruido a la salida de este sistema o de ese amplificador será la potencia de ruido térmico de entrada multiplicada por la ganancia del sistema más la potencia de ruido equivalente del sistema multiplicada por su propia ganancia. Entonces acá nos indica que si tengo muchos sistemas en cascada, uno tras otro, va a haber un acarreo, una sumatoria de todos los ruidos que produce cada sistema. Vamos a ver más adelante que es conveniente poner en orden primero los sistemas menos ruidosos y después los sistemas más ruidosos, cuando tengo por ejemplo una cascada de amplificadores, y el motivo lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en ecuaciones podemos ver nosotros en la parte inferior lo que hemos explicado, ¿no? Normalmente tenemos nosotros un ratio que nos indica la calidad de un sistema de comunicación o de la señal procesada en un sistema de comunicación, que va a ser siempre la señal deseada, la señal de información, que lo estamos representando ahí con la letra S, dividida entre la potencia de ruido. Entonces vemos que al final ese ratio, ¿cómo va a quedar? La señal deseada queda igual, solamente se ha incrementado el ruido, ¿no? Evidentemente por el paso de todas estas señales por este sistema o circuito o amplificador. Veamos ahora el ruido generado en un cuadripolo pasivo o en un elemento que genera pérdida. Esto de cuadripolo pasivo, de repente el término puede quedar un poco en el aire, pero se refiere a cualquier elemento que genera pérdida. ¿Qué elemento podría generar pérdida dentro de un sistema de comunicación? Por ejemplo, un cable coaxial, un cable UTP, una guía de onda, una fibra óptica, etc. Estos elementos de propagación o líneas de transmisión, lo que generan es pérdida. Tenemos una señal alta a la entrada y tenemos una señal baja a la salida. Hay un consumo de energía por el paso de la señal por estos elementos, ¿no? Entonces a eso se le denomina, un poco adornando el concepto, cuadripolo pasivo. Entonces, ¿cómo yo determino la temperatura equivalente de ruido y la figura de ruido de un cuadripolo pasivo, ¿no? Entonces hay una teoría, hay una nomenclatura en lo que se acostumbra a aplicar en este caso. ¿Qué datos tengo yo? En primer lugar tengo el dato de este cuadripolo, este elemento que genera pérdida, justamente eso, ¿no? La cantidad de decibelios que tiene como pérdida, o ya sea en decibelios o ya sea en número, ¿no? Podemos decir este cuadripolo o este elemento pasivo tiene una pérdida de 2 decibelios, o de 3 decibelios, o de 7 decibelios. O si ese valor lo transforma a número, tendré pues una determinada atenuación en número, numéricamente, ¿no? O en decibelios o en número. Entonces, ¿cómo podría determinar la temperatura equivalente de ruido de este elemento pasivo, o de este elemento que genera pérdida? Entonces, como vemos ahí en esa expresión, la temperatura equivalente de ruido sería igual a la temperatura
en el cual se está desarrollando o está colocado este dispositivo o este elemento pasivo, multiplicado por la atenuación menos 1. ¿Correcto? Entonces la temperatura equivalente de ruido va a ser igual a la temperatura a la cual está sometida este dispositivo multiplicado por la atenuación L, en este caso se está representando L minúscula como la atenuación del dispositivo, menos la unidad, ¿no? Por supuesto, la temperatura del dispositivo involucra a toda esta expresión. ¿Y cómo calcularía yo la figura de ruido? Bueno, la figura de ruido, como vemos ahí, sería todo este bloque que estamos teniendo en la parte anterior, dividido entre T sub 0, temperatura ambiente, sumado con la unidad, ¿no? Sumada con la unidad. Entonces podríamos tener expresiones que nos den temperatura equivalente de ruido y figura de ruido. También sería conveniente tener la ganancia de estos sistemas. Vamos a ver de repente más adelante en otra lección que es importante tener la ganancia de estos sistemas. Si este sistema, este cuadripolo pasivo, este dispositivo que me genera pérdida, su ganancia, ¿no? Ya sabemos que siempre las atenuaciones se restan y las ganancias se suman. Si me dicen cuál es la ganancia de este dispositivo que tiene una pérdida de 3 dB, entonces yo digo su ganancia es menos 3 dB. Estoy dando términos de ganancia, pero poniéndole el signo menos al final, lo que voy a hacer es restar, ¿no? Entonces sería útil también tener esta referencia. Es importante notar también que muchas veces la temperatura a la cual está sometida el dispositivo puede ser la temperatura ambiente. Entonces esas expresiones se van a simplificar, ¿no? Porque ya T sub 0, por ejemplo en la parte superior, va a ser igual a T sub 0, ¿no? Y en la parte inferior igualmente T sub 0, entonces T sub 0 en T sub 0 queda 1, entonces se hace mucho más simple. Entonces me diría finalmente que la figura de ruido es igual a la pérdida del atenuador o del elemento vacío. Bueno, veamos ahora lo que es ruido captado por una antena o la temperatura de ruido de antena. Entonces, como sabemos, una antena, o vamos a recordarlo también en una lección posterior, vamos a tener toda una lección para un poco recordar lo que es una antena, los elementos de una antena y las características de una antena. Pero ya sabemos, por ejemplo, que una antena es un transductor que convierte un tipo de energía en otra. Por ejemplo, si hablamos de una antena transmisora, convertirá energía eléctrica en energía electromagnética, y ese proceso se llamará radiación. En el caso de una antena receptora, hará lo contrario, convertirá radiación electromagnética o ondas electromagnéticas en corriente eléctrica, y ese proceso se llama inducción. Entonces, igualmente, así como un amplificador, como un circuito, ese amplificador o circuito va a procesar todas las señales que ingresen. Igualmente la antena, si bien es cierto, puede estar diseñada para una frecuencia, para un ancho de banda, dirigida a una determinada región del espacio, etc., pero va a capturar todas las señales que están en ese camino, no solamente la que nosotros deseamos, sino todo lo que puede estar en el ambiente. Entonces, la cantidad de señal indeseada que pueda capturar o captar esta antena es lo que se le llama temperatura de ruido de antena, y si le damos unidades de potencia, será potencia de ruido de antena.